para migrantes del país en 2018, enviando una propuesta para el debate del proyecto de ley sobre migración y extranjería. Señalan que es una propuesta adicional a las que ya presentaron en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado. Este documento se envió a los correos de los señores senadores. Se recibió asimismo el informe que se había solicitado a la Biblioteca del Congreso sobre medidas de apoyo a los trabajadores independientes, el que también se envió por correo y WhatsApp a los señores senadores. Se ha recibido una solicitud del Colegio de Sociólogos y Sociólogas para ser recibidos en audiencia en la tramitación del proyecto de ley que establece el beneficio para los trabajadores independientes. Y recién llegó una comunicación de la Federación de Trabajadores a Honorarios del Estado, con algunas propuestas para ser consideradas en la tramitación del proyecto que establece el beneficio de trabajadores independientes, que les acabamos de remitir también por correo a los señores senadores. Eso es todo, presidente. Nosotros lo podemos repetir para acá, ¿no? Muchas gracias. Colegas, antes de iniciar la sesión, quiero informarles que nuestros asesores en el trabajo que hicieron con el Ministerio del Interior, con el subsecretario Gali y su equipo en materia de migraciones, llegaron a un cierto acuerdo que se traduce en unas indicaciones que han trabajado entre ellos. Por lo cual nos piden que desde la comisión tomemos el acuerdo de pedir un plazo especial al plenario el día martes, un plazo corto, de manera de poder ingresar las indicaciones, nosotros verlas después en la comisión, ojalá la misma tarde, y poder despachar el proyecto. Así que les entrego esa información. Yo supongo que sus asesores le han informado algo parecido a todo. No, ¿sí? No ha sido así, pero está bien. No, no vamos a preocupar. Tenemos que tomar el acuerdo. ¿Cómo? ¿Tú tuviste eso? ¿Tuviste las Sí, yo indicaciones? ¿Se participé en una de mantienen las en el marco de los conversaciones asientos? y después siguieron trabajando los asesores con la gente del centro jesuita y con asesores nuestros. Entiendo, Carlos, que el tuyo estuvo en algún momento después, o salió, volvió, no sé. Pero el del senador Lago y de los senadores García y Coloma también. Está bien, está bien. Así me contaron por lo menos. Por eso, entonces tomamos el acuerdo de pedir Soledad, recuérdenos el día martes, ahora tenemos sala en la mañana, entiendo, o en la tarde. La verdad es que no lo sé. No sé si sus comités los han informado porque nosotros todavía no tenemos información respecto al horario. Dos cosas, presidente. Sí. Sobre sesión de la semana próxima, yo no tengo información del comité todavía mío. ¿Ya? Yo tampoco tengo, yo soy comité. Todavía no nos informa. Moreira nos informó a todos. Es que Moreira la fija él, pero... Sí, bueno, está bien, pero a mí me da lo mismo que la fije mientras nos cuenten, ¿ya? Pero lo segundo, que efectivamente, bueno, una asesora mía trabajó con Interior y hay unos temas que igual quedaron pendientes, no son muchos, ¿eh? Lo advierto al tiro para que no es que esté resuelto el tema, hay unos temas medio pendientes que quedaron en consulta, parece. A mí me informaron que quedaron hasta noche tarde con eso y hoy día terminaron de afinarlo, consulta, pero es la información que me entregaron. Y hoy día en la mañana terminaron de trabajar en eso también. Sí, pero esto lo vamos a ver el martes entonces, esa es la idea. Sí, vamos a pedir el plazo para indicaciones, para poder meter las indicaciones que acordaron. Ya. Ok, entonces, estamos convocados. Muy de acuerdo, presidente. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Pepe, ¿dijiste algo? No, sí, es que Rabín es el que se mete y no tiene nada que ver, sino... Muy de acuerdo. Perfecto, ok. No, muy de acuerdo en que pidamos las indicaciones. La sala la autorización para presentar las indicaciones. Ok. Bien, le damos la bienvenida al senador Rabindranath Quintero, que nos hace el privilegio de poder contar con él, al señor ministro de Hacienda. Estamos citados hasta las 6 de la tarde en esta primera sesión, después tenemos otra. Primero para ver la propuesta que el gobierno está trabajando, quiere hacernos en materia de apoyo a empresas grandes, a grandes empresas que tengan el carácter de estratégico o no necesariamente, pero que tengan una influencia
grande en el mercado laboral y en la actividad económica y financiera del país. Para lo cual el señor ministro nos ha hecho llegar a través de la comisión un informe, pero yo me imagino que él lo va a repetir en su presentación. Señor ministro, Perdón. tiene la palabra. Conecte el micrófono, ministro. Que conecte el micrófono. ¿Quién le va a conectar el micrófono al ministro? ¿Él o desde la...? Acá está conectado ya, Él presidente. tiene micrófono. Ya estamos. Vale. Ya voy a compartir la presentación. ¿Me pueden habilitar la función de compartir pantalla, presidente? Lo están haciendo, ministro. Ya está habilitada, ya está habilitada. Gracias. Aló, aló. Gracias, presidente. La idea de esta sesión, como usted señalaba... En el chat aparece el senador Coloma diciendo que no escucha nada. Perdón que interrumpa, pero aparece el senador Coloma en el chat nuestro acá de la comisión, del Zoom, señalando que no oye nada, dice. A ver, ¿estamos todos conectados o no? Volví a ingresar recién, pero parece que volvió a caerse la conexión. Ya. Sí, no está, ahora no está. ¿El senador García está? Estoy, Sí, está. Ya. bueno, presidente. Ok, traten de conectar a Coloma y por favor sigamos nomás, ministro, porque tenemos que aprovechar el tiempo. Ok, presidente. La idea de esta presentación, como usted lo señalaba, era generar o presentar una propuesta o un paraguas general que presente un marco de financiamiento de emergencia a empresas estratégicas de mayor tamaño. Entonces, la presentación consiste en dar lineamientos generales en base a la experiencia comparada, referirse a la industria aeronáutica, referirse al caso de LATAM y generar criterios respecto a, eventualmente, si es que hay algún tipo de apoyo a estos procesos de reestructuración, qué elementos debieran contener. Entonces, el marco general, presidente, como todos sabemos, la pandemia COVID ha generado estragos de liquidez en muchas compañías, incluyendo las de gran tamaño en Chile y el mundo, básicamente por caídas abruptas en sus ventas que amenazan su continuidad operacional y la viabilidad de la compañía por restricciones de liquidez. Entonces, como les mencionaba, esta presentación propone presentar e idealmente acordar un marco general dentro del cual, mientras dure la contingencia del COVID-19, el Estado tenga la posibilidad de actuar para apoyar la continuidad de empresas viables cuya subsistencia esté en riesgo y cuando ello sea de interés estratégico para el país. Así ya lo están haciendo países como Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá y en nuestra región Perú, entre otros. Entonces, esta presentación se propone abordar dos puntos esenciales de este marco general, tres puntos esenciales más bien. ¿Qué empresas serían elegibles en términos generales? ¿Qué se les pediría a cambio si es que uno obrara en la dirección de generar algún tipo de apoyo? ¿Y qué principios son los que debieran guiar las modalidades de ayuda o apoyo en caso que éstas se concretaran? Ese es el orden de la presentación. Respecto al primer punto, como criterios generales de elegibilidad, cualquier programa de apoyo de emergencia debe establecer criterios de elegibilidad ex ante para asegurar o que teniendo como norte asegurar que los recursos o la garantía del Estado que sean puestos a disposición de este objetivo de apoyar a la empresa, destinados a empresas productivas naturalmente, cuya continuidad sea considerada de interés estratégico, que a su vez tenga un proyecto de negocio viable en términos económicos y financieros en el mediano plazo, que permita retirar este apoyo estatal en un horizonte razonable y, muy importante, tercer elemento, que el Estado en esta situación obtenga una remuneración adecuada a los riesgos incurridos. En otras palabras, dejar claro de entrada que cualquier apoyo de esta naturaleza no es un regalo,
ni a los accionistas, ni a los acreedores, ni incluso a la compañía. Hay una remuneración por los riesgos incurridos. El apoyo de emergencia para mayor abundamiento del Estado en caso de ocurrir no tiene como objetivo proteger a los accionistas ni a los acreedores, sino, como ya dijimos, proteger la continuidad operacional de una actividad que se considere estratégica para el país frente a circunstancias económicas y financieras excepcionales, por ejemplo, como las actuales. Mirando la literatura y la experiencia comparada, uno podría plantear ciertos requisitos de elegibilidad para empresas que entren en esta categoría o que sean susceptibles a algún tipo de apoyo, que son requisitos como los que se indican a continuación. En primer lugar, que sean sociedades que estén constituidas en Chile y que tengan sede en Chile, incluyendo aquellas con matrices extranjeras, en la medida que tengan un negocio relevante en el país, que genera un volumen significativo de ingresos, por ejemplo, o ventas domésticas, o subvenciones, o impuestos, o contribuciones relevantes al empleo. A su vez, que sean empresas que jueguen un rol importante en la cadena de valor, de comercialización, de logística o abastecimiento del país, ya sea porque atienden directa o indirectamente a un gran número de clientes, ya sea porque tienen muchos proveedores o establecimientos, y porque, y los subrayos, no pueden ser reemplazadas rápidamente por otras empresas por la importancia de factores como economías de escala, economías de ámbito o, más importante aún, economías de red. Tercer criterio de elegibilidad, y esto es fundamental, es que sean empresas viables en términos económicos y financieros en un horizonte de mediano plazo, es decir, que sean solventes pese a todo, con una propuesta de negocio y una estructura financiera que permita que una vez terminada la pandemia en este caso y recuperada la normalidad, el Estado podrá retirar su apoyo, es decir, es un apoyo transitorio y no permanente, y como decíamos en la introducción, obtener una remuneración acorde a los riesgos incurridos. ¿Ya? Este marco, por ende, no busca ayudar a empresas que antes de la pandemia ya presentaban vulnerabilidades financieras o estructurales. Tampoco el propósito, como ya lo decíamos, proteger a los accionistas y o acreedores previos de la empresa, y como lo vamos a ver más adelante, bajo qué condiciones se podría hacer este tipo de apoyo en caso de acordarse así. Déjeme pasar ahora a referirme a la industria aeronáutica en Chile, una caracterización o hechos estilizados básicos a través de las distintas compañías que operan en Chile, tanto en vuelos domésticos como internacionales. Ahí tienen la estadística descriptiva, donde en materia de vuelos domésticos, en pasajeros, LATAM Airlines representa aproximadamente el 60% del mercado, seguido por Sky con 26%, JetSmart con un 15% y otras un 1%. Estos números son más sesgados hacia LATAM en el caso del transporte de carga, tiene un 82% de participación de mercado, y le sigue Sky como único otro participante en este segmento con un 18% de participación. A nivel internacional, la participación de LATAM en pasajeros es 56%, las compañías con vocación más bien doméstica, Sky y JetSmart, en conjunto representan un 10% del total de pasajeros, y otras compañías internacionales que no están basadas en Chile dan cuenta del 34% restante. Y en materia de carga, esta se divide en partes iguales prácticamente entre LATAM, que representa el 50% del transporte aéreo internacional, y el resto de las compañías internacionales, el restante 50%. Entonces, esto da cuenta de las características básicas de la industria aeronáutica nacional y del peso relativo mayoritario en todos y cada uno de los segmentos que tiene la compañía en cuestión. Algunos otros datos adicionales, esta vez siempre referidos a la aeronáutica en Chile. La industria aeronáutica nacional transportó en 2019 casi 2 millones de pasajeros mensuales, incluyendo a cerca de 600.000 pasajeros internacionales. La industria aeronáutica nacional ofrece más de 50 rutas en Chile y más de 180 rutas a nivel internacional. Mensualmente, más de 500.000 turistas volaron desde, hacia o dentro de Chile, lo que naturalmente alimenta o nutre a la industria del turismo, que genera a su vez esta última empleos directos del orden de 50.000 personas. Y además, por supuesto, es un aporte indirecto al comercio y otros servicios por las mismas razones.
Es particularmente importante para la industria minera, donde cada año hay más de 1 millón de vuelos de mineros que vuelan desde y hacia sus faenas en vuelos nacionales. Cada mes, en materia de carga, se transportan más de 2.000 toneladas de exportaciones chilenas, como salmones, cervezas, berry y otras, y más de 1.000 toneladas de productos importados, maquinaria, entre otros. El valor agregado por la industria aeronáutica en 2019 alcanzó a cerca de 1.600 millones de dólares, utilizando insumos nacionales por 1.500 millones de dólares desde múltiples sectores, es decir, son proveedores desde la ingeniería, la hotelería, la alimentación, la informática, la publicidad, etcétera, 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 y entregan suministro a otros sectores por cerca de 930 millones de dólares. Es decir, es una industria bien relevante en términos de sus volúmenes, de su valor agregado y de su cadena logística. Respecto al caso de la TAM, y un poquito abriendo ya la pregunta de si una empresa como esta sería elegible para una consideración estratégica, algunos datos relevantes. Como ya veíamos, el 2019 transportó el 59% de los pasajeros nacionales, 56% de los internacionales, 82% de la carga aérea nacional y 50% de la internacional, como veíamos delante. La empresa tiene más de 10.000 empleos directos y a través de la cadena de suministro aguas arriba, es decir, proveedores varios como alimentación, informática, hotelería, etcétera, etcétera, y agua abajo, el turismo, los hoteles, los restaurantes, aportan a cerca de 200.000 empleos indirectos. A su vez, la actividad de esta compañía tienen impacto directo, indirecto, inducido por más de 6.000 millones de dólares en el PIB de Chile y 1.750 millones de dólares en ingresos laborales. Aclaro que la fuente de estas informaciones es de un estudio de Oxford Economics, pero que es un informe o estudio encargado por la TAM. De ahí salen las cifras. Hago full disclosure de lo anterior en base a información conocida en esta materia. Por supuesto, es un actor clave en el transporte aéreo nacional, con 51 rutas locales y 21 de estas 51 son proveedores únicos, lo que muestra que en el fondo la no existencia de esta empresa implicaría, al menos en el corto plazo, perder un proveedor que cubre él solo 21 de estas 51 rutas, es decir, un 40% del total, donde las otras compañías, por razones varias, no llegan. La TAM, como se ha dicho en el proceso de reestructuración, va a tener que adecuar sus operaciones, capacidad y costos para asegurar su viabilidad económica a la nueva realidad de la industria aérea mundial. Esto había de cuenta que en el corto y mediano plazo se prevé un achicamiento de esta industria, van a haber menos pasajeros volando entre países y dentro de los países, y por lo tanto va a haber un ajuste de la escala de los tamaños de flota de todas las compañías, incluyendo la de la TAM. Esto a su vez va a requerir, y esto es parte esencial del capítulo 11 de la legislación norteamericana, una reestructuración de su balance financiero, de forma tal de asegurar su viabilidad financiera de mediano plazo. Y en el intertanto, y esto también es sabido, puede recibir financiamiento con preferencia respecto a acreedores y accionistas, el llamado proceso de Debtor in Possession o DIP. Esta provisión es crucial entenderla, porque en estos procesos de reestructuración, en particular de financiamiento, lo que se hace es que los acreedores preexistentes se ponen a la cola de cualquier pago ante nuevas inyecciones de recursos o nuevos acreedores que llegan a la compañía. Esto lo que hace esencialmente es que genera un incentivo para que haya interesados en financiar la compañía, toda vez que si la operación no resulta exitosa finalmente, a la hora de liquidar los activos, estos acreedores de segunda vuelta o preferente son los primeros en pagarse y por lo tanto auguran recuperar una parte sustantiva de las acreencias que ellos originaron. Por lo tanto, hay una subordinación completa de accionistas y de los anteriores acreedores a este proceso. Ahora, respecto a las modalidades en que el Estado podría apoyar un proceso de esta naturaleza, ya sea en esta empresa o en otra, según los criterios de elegibilidad que definen una empresa estratégica, como mencioné al principio, hay una serie de restricciones y obligaciones estándar que es importante subrayar en aras de asegurar el buen uso de los recursos o la garantía del Estado.
imponiendo, como decía, condiciones previas al apoyo estatal, son condiciones necesarias para que el Estado concurra, dependiendo de la naturaleza del apoyo y de su nivel de involucramiento. Entre estas restricciones que se pueden fijar ex ante, está establecer reglas claras de uso de los fondos, de forma tal de asegurar que este financiamiento vaya efectivamente para los fines que se solicitó. Esto es natural, o sea, es asegurar la continuidad operacional y no para otros fines. Es un capital de trabajo, uno podría verlo así, y no para cumplir obligaciones de otra naturaleza. En esa misma línea es estándar que se establezcan limitaciones a la distribución de utilidades por sobre el mínimo requerido para la sociedad anónima, pero incluso pudiendo ir más allá, y prohibir las reducciones de capital. También es estándar que se establezca la prohibición de recompra de acciones y el prepago de deuda a personas relacionadas con la compañía, así como limitar la compensación de los ejecutivos, incluyendo a los directores. Y en este plano también hay restricciones del tipo de incorporar directores independientes al directorio si es que no los hay, o aumentar esa proporción. También es clave en este proceso el compromiso, que haya señales concretas de compromisos financieros de los controladores y o acreedores clave para asegurar la viabilidad financiera de la empresa. Esto no es otra cosa que señalar que los propios controladores o acreedores creen en la viabilidad de la compañía, sin lo cual la verdad se hace más difícil que el Estado, ya sea directa o indirectamente, pueda apoyar un proceso de esta naturaleza. Y por último está esta restricción que es fundamental, que cualquier tipo de ayuda o apoyo del Estado tiene preferencia por sobre las acreencias de los accionistas y de los antiguos acreedores, es decir, se pone primero en la fila y los actuales acreedores o dueños quedan últimos en la fila, en línea con lo que les señalaba yo del financiamiento directo. A nivel de cómo se retribuye un eventual apoyo, creo que es útil mirar estos apoyos como una inversión con riesgo, y ese riesgo tiene que llevar aparejado un retorno en consecuencia, más riesgo, más retorno, ¿no? Esa es la idea. Y a nivel internacional existe experiencia reciente sobre intervenciones de emergencia durante crisis financieras, y las lecciones acumuladas destacan que una buena política pública contiene los siguientes elementos. Primero, el objetivo es, como ya lo dijimos, mantener la continuidad operacional de la compañía, en ningún caso salvar a sus accionistas, acreedores u otros grupos de interés. Evitar introducir, y esto es importante, si pensamos en la industria aeronáutica, particularmente en Chile, evitar introducir distorsiones a la competencia, cuidando que la participación estatal sea temporal y no involucre un tratamiento preferencial, ¿ah? De forma tal de no afectar el nivel competitivo de una industria en particular en la cual se está actuando. Significa también asumir el riesgo de pérdidas parciales, pero esto tiene como contrapartida una retribución justa para el Estado, para los contribuyentes, ya sea hoy día si es que hay una inyección de dinero fresco, o mañana si es que hay una garantía que deba ser activada si es que la operación no resulta exitosa. Es decir, retribuir justamente a los contribuyentes, al Estado, por el riesgo incurrido. Siguiendo estos principios, la forma de apoyo estatal, y esto es importante, debe verse cada caso, ¿ah? Caso a caso. En algunos se podrá requerir una garantía estatal para alentar el financiamiento de terceros, es decir, dar una señal que comparta el riesgo, que sea soportable por otros privados que quieran poner dinero en la compañía. Eso es el rol de una garantía. O puede ser también a través de una inversión directa, ya sean instrumentos de deuda, es decir, uno va como un acreedor más, instrumentos de deuda como bonos, pero pueden ser bonos convertibles también, es decir, que tienen una opción de transformarse en acciones de la compañía, o simples préstamos en lugar de bonos. Y una tercera modalidad, ¿no es cierto?, es participar directamente del capital, es decir, introducir capital y ser accionista de la compañía, típicamente con una provisión de enajenación en un plazo máximo de tiempo, que es lo que acaba de hacer Lufthansa. Esta tabla presenta un resumen, un catastro de medidas de apoyo estatal a líneas aéreas en distintos países desde el 1 de marzo del 2020. Como ustedes pueden apreciar, en la primera columna está el país, la segunda columna es la empresa,
La tercera detalla el tipo de medida implementada o anunciada. Y la tercera y la cuarta columna responde a la pregunta de si el Estado o no toma algún tipo de participación en la propiedad de la compañía. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la verdad es que hay distintos instrumentos que se presentan que van de un préstamo simple y puro, como en el caso de Bélgica, hasta el caso de garantías, como en el caso de Finlandia, hay garantías de crédito con crédito, hay nacionalización, como en el caso de Italia, hay créditos convertibles, hay bonos convertibles, es decir, y una combinación de todos los anteriores. Es decir, acá hay de todo, y eso se refleja también en la última columna que responde a la pregunta si acaso el Estado toma o no participación en la compañía. Hay algunos casos que sí, como la nacionalización de Alitalia, en la cuarta fila. En el caso de Lufthansa, que como les voy a mostrar enseguida, es una mezcla de aporte de capital con créditos convertibles y créditos directos, donde por lo tanto hay una participación en la propiedad accionaria. Hay otros casos donde puede ser potencialmente una toma de participación en la propiedad. Esto ocurre cuando el crédito o el bono es convertible en acciones, por lo tanto existe una opción y de ahí que marquemos que sea una potencialidad esta alternativa. El caso también de Singapore Airlines y es también el caso de Estados Unidos en las líneas aéreas que se detallan ahí. Y en otros casos definitivamente no toma participación, es un préstamo puro o una garantía pura que se retribuye con otro mecanismo, una comisión elevada u otro. Entonces, hay un poco de todo, eso es lo que queríamos marcar acá, y por eso también la idea de que esto se pueda ver caso a caso. Ahora, en todos los anteriores, y es útil subrayarlo, esto no es un regalo, es una toma de riesgo que hace el Estado, es una inversión riesgosa y ese riesgo tiene que ser remunerado adecuadamente independiente del mecanismo que se tome. La lámina que tienen delante suyo hace un doble clic bien resumido al caso más reciente, que es el de Lufthansa en Alemania, que ha tenido bastante publicidad. Los antecedentes de esta compañía es que fue privatizada completamente en el año 94, o sea, el 100% de sus acciones estaban en manos privadas, y el 25 de mayo, o sea, hace pocos días, se anunció el apoyo del Fondo de Estabilización Económica del gobierno alemán a la aerolínea por un paquete total de 9.000 millones de euros. ¿Ya? Este apoyo está estructurado con distintos instrumentos, bastante sofisticados, si ustedes quieren, y que tratamos de simplificar acá, pero incluye 3 medidas principales. ¿Ya? Lo primero es un crédito, un préstamo parcialmente convertible en acciones de la compañía por 5.700 millones de euros, de los cuales 1.000 son convertibles, ¿ya? Y 4.700 millones son acciones preferentes sin derecho a voto, que pagan tasa de dividendo preferente y creciente en el tiempo, de forma tal de incentivar el pago temprano. El segundo vehículo de intervención o de apoyo, en el caso de Lufthansa, fue participar o hacerse el 20% del capital accionario, lo que le permite elegir directores, 2 directores y un miembro del comité de auditoría de la compañía. Y este capital accionario fue adquirido por 300 millones de dólares, había cuenta que la acción vale poco y nada al momento de meterse en la operación. Y esto es importante, se fija un plazo máximo de mantención de esas acciones a través de un acuerdo de retroventa al año 2023, en términos preacordados, es decir, con un strike o precio de ejercicio predefinido, que fijan una rentabilidad de 12% para el Estado y que tiene como condición necesaria para su activación el pago previo de la totalidad de la deuda indicada en el primer mecanismo, en este préstamo parcialmente convertible en capital. Y el tercer tranche de ayuda en este esquema es un crédito sindicado a 3 años por los 3.000 millones de dólares restantes, en que el Banco Estatal Alemán toma 80% del monto y el resto lo financian bancos privados. Así que como ustedes pueden ver, este es un buen caso que refleja las distintas alternativas o mecanismos de ayuda que pueden ser considerados ya sea de forma aislada o como una combinación de los distintos mecanismos. Por supuesto, y como mencionábamos delante, se fijan varias restricciones y limitaciones a la aerolínea en términos de reparto de dividendos, en términos de remuneraciones de la administración, etcétera, etcétera. Así que, presidente, eso creo yo
o creemos nosotros, dibuja un paraguas anclado en la revisión de la experiencia comparada que podría ser de utilidad para tener a la vista en el caso chileno, ya sea en el caso de la aerolínea en cuestión, ya sea como un paraguas que nos permita abordar, y esperemos que no sea el caso, otras situaciones de empresas que se consideren estratégicas para el país y que uno quisiera eventualmente poder apoyar como Estado en términos de los lineamientos aquí señalados, que son caso a caso, insisto, que no es un apoyo o una ayuda a los accionistas ni a los acreedores, es una inversión con riesgo que debe ser remunerado, pero sobre todo, insisto, ser visto caso a caso. Así que con eso termino la presentación, presidente, y abierto a la discusión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ministro. Volvemos entonces a la comisión. Ofrezco la palabra a quienes quieran hacer algún comentario, consulta. Senador Lago, tiene la palabra. Sí, bueno, yo agradezco que tengamos esta reunión finalmente con esta sesión y con una presentación que, para ser franco, es bien general, ¿ya? Y lo que nos hace básicamente es contarnos un poco la realidad de la industria aeronáutica nacional, de civil, me refiero al transporte pasajero y carga. Por otra parte, nos señala cuáles son los criterios que han operado en circunstancias similares en otros países del mundo y nos baja algunos criterios. Y después nos queda un ejemplo. Yo quiero abordar un tema, hay muchos temas, pero uno que creo que es bien importante porque creo que lo he escuchado por ahí, es cómo se va a abordar esto desde el punto de vista de no vulnerar uno de los principios que señalo acá de buena política pública. En la lámina, cuando habla de modalidad de inversión y retribución, ya habla de las elecciones acumuladas, y ciertamente el tema de no salvar a los accionistas, los acreedores y a otros grupos interesados es bien fundamental porque el resultado, el camino que se tome para poder apoyar a esas empresas, en este caso la que estamos hablando, necesariamente tal vez va a requerir una dilución de la propiedad en algún minuto, ¿ya? De alguna forma u otra. Pero a mí me interesa mucho el que hizo usted evitar introducir distorsiones a la competencia, porque claro, uno no solamente la presencia estatal va a ayudar, sino que la pregunta es qué pasa con el resto de la industria nacional aérea, ¿ya? Sé que son tamaños e empresas de distinta naturaleza de tamaño. Usted cuando mostró la estadística quedó claro cómo se reparte el segmento de carga, 82-12 o algo así por ciento, ¿ya? Y hay otra aerolínea que ni siquiera se carga. Entonces, pero la pregunta es qué va a ocurrir con ese sector de la industria aérea, ¿ya? Ese es un tema. Y lo segundo es que si el gobierno tiene alguna idea de cómo avanzar en esto, porque aquí nos da ejemplos de lo que ocurre en el mundo, y algo bien crucial yo creo va a ser al final si es que va a haber lo que se llama, qué tipo de participación estatal va a haber en esto y de qué naturaleza va a ser, ¿ya? Aquí hay de todo, los ejemplos que usted dio, desde aquellos que simplemente hacen un crédito, otros que ponen una garantía, esa garantía no está respaldada con participación estatal, y otros directamente que inyectan capital y asumen un porcentaje de la propiedad de la empresa y nombran directores. Y dentro de ese esquema, además, algunos fijan una fecha incluso para que esa operación se deshaga con un premio para el Estado. Entonces, yo no sé si es posible a esta altura vislumbrar qué camino se va a abordar acá. Porque acá yo valoro que tengamos este abanico que ocurre en otros países, pero yo no podría irme con con esta presentación señalando qué camino vamos a seguir. Okay. Perdón. Y termino acá para no hablar más. Y sería muy importante en algún minuto, tal vez, no sé si con el ministro o con alguien, que nos pudiera educar un poco sobre cómo opera el capítulo 11, Chapter 11, porque eso también tiene implicancia respecto a las soluciones que se van a proponer acá. Entonces, y sobre eso, más que lo que uno escuche y lee por ahí, no hay más. Gracias. Ok, gracias, senador Lago. Senador Monte. Carlos. Pregunta, ministro, que quiero hacerle. La primera es que me surge la duda sobre el origen del déficit de LATAM. Yo quiero hablar de LATAM directamente, ¿sí? Para que el marco está claro y vamos. ¿Cuál fue el origen del déficit? Porque está claro que los 10.000 o 11.000, como dicen ahora, millones de dólares, no fueron en los últimos 6 meses. Entonces me interesaría saber quién lo explica, qué envergadura y quién lo explica, porque todo indica que aquí hay una trayectoria de la empresa, un modelo de gestión que tiene algunos problemas.
La segunda pregunta, los accionistas de esta empresa tuvieron grandes utilidades en otro tiempo. No me acuerdo exactamente el valor que obtuvo Cueto solamente por la venta de las acciones, más otras cosas. Ello es muy superior a los 300 millones de dólares que tanto Cueto como Amaro están planteando hoy día. A mí me gustaría saber qué pasa ahí. ¿Qué posibilidad hay de que ellos aporten más? O sea, que realmente comprometan más. O sea, que no sea esto de que en el momento de las vacas gordas se llevan lo bueno y en el momento de las vacas malas tienen que venir apoyo del Estado y de otras instituciones. O sea, cómo ellos asumen más responsabilidad sobre esto. La tercera pregunta, yo partí de la base de una cosa que se dijo acá y en otros lados, de que LATAM era fundamental para Chile porque era muy difícil reemplazarla. Y yo quisiera que si usted puede desarrollar más esa idea, porque es cierto que no hay, o sea, yo tenía una duda si había competencia y cualquier empresa podía entrar o no a los aires chilenos en carga y en pasajeros. Pero entiendo que sí, que cualquiera, y no han entrado, ¿por qué? ¿Porque hay barreras de entrada? ¿O realmente no les representa interés estar en este mercado? Eso me parece bien, bien importante. Yo creo que el nivel de concentración, tanto en pasajeros como en carga, es bastante fuerte, pero tengo duda si es que no han entrado otras empresas de esta envergadura o no crecieron las que hoy día hay porque tienen ciertas restricciones o barreras de entrada o por qué. A mí me gustaría saber también, ministro, en cuarto lugar, ¿qué pasa con los otros países? ¿Qué pasa con Perú, Colombia y Ecuador? Usted algo dijo el otro día que habían tenido algunas conversaciones, me gustaría saber qué dilemas se le están planteando a ellos respecto a esto. Y si Estados Unidos, en cuanto a aporte estatal, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando como aporte estatal? Que tiene también bastante significación en esto. Me surgió una quinta duda. El DIP, que es muy potente para los acreedores posteriores al capítulo 11, ¿no es cierto? El DIP, Chile, en caso que operara con un apoyo estatal de distintas modalidades, está después que los que ahora le permitieron juntar los 900 millones para que los acogieran al capítulo 11 o está en el mismo nivel de preferencia. Eso quisiera saber. ¿Cuál es la relación en la eventualidad de que eso no esté bien? Y finalmente una cosa que también preguntaba el senador Lago, que yo creo que al final es lo fundamental. ¿Cuál sería en concreto la modalidad de eventual apoyo estatal a LATAM? Aquí se planteaban distintas cosas, 3 cosas. Se planteaba garantías estatales para financiamiento de terceros. Se hablaba de inversión directa, ya sea bonos o bonos convertibles, y se hablaba de participación en el capital. ¿Qué está pensando? ¿Qué se ha discutido? ¿Qué alternativas se han evaluado? ¿Es una combinación de las 3 en este caso? Y las 3 se sumaría a los 750 millones de dólares que hablaban las 3. Usted la vez pasada nos habló de una garantía del BID y me gustaría entender de qué manera entraría el BID en esta operación, estas conversaciones con el BID, porque realmente es muy importante. O sea, quiero explicar mis preguntas. Mis preguntas están en el sentido de aclararse en qué estamos para poder tener una opinión más fundada y poder conversarlo con distintos actores nuestros que conocen mucho más esta materia. Gracias, presidente. Gracias, senador Montes. Senador García tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo quiero agradecer la exposición. Me parece que tener un marco general para ir en apoyo de las empresas que reúnan las características que ha señalado el ministro clarifica mucho de cómo sería la actuación del Estado para ir en apoyo de estas empresas. Quería informar, ministro, y a los colegas senadores que yo tuve durante la tarde una conversación telefónica con los 2 directores regionales de la superintendencia, el de electricidad y combustible y el de servicios sanitarios. Y la verdad es que a mí me dejó bastante preocupado porque ambos me dicen de que hay un alto porcentaje de no pago. No sé si esta es una situación particular de la Araucanía o una situación que se puede estar replicando en otros lugares del país. Porque quizás,
y esa es mi pregunta en realidad, si además de la empresa LATAM y en general de la industria aeronáutica, no hubiera que quizás en algún momento también ir en apoyo de empresas distribuidoras de energía eléctrica o prestadoras de servicios sanitarios, porque lo que a mí me dicen es que muchas familias no están pagando ni el consumo eléctrico, ni el consumo de agua potable. Hay empresas que han cometido errores en su facturación, hay mucha indignación ciudadana, porque como primero se empezó a usar este sistema del promedio de los últimos meses, pero ahora que se fueron a tomar los medidores, las cuentas, las boletas aparecen por montos muy altos. El acuerdo que tuvo el gobierno con las empresas sanitarias, en general con las empresas proveedores de servicios básicos, entiendo yo que termina ahora, porque era por marzo, abril y mayo, y estamos recién en alguna zona comenzando el pic de mayor contagio. Esto además, tenemos proyectos en trámite en el Congreso Nacional, concretamente en comisión mixta. Entonces, quería preguntarle al ministro si no visualiza él, si tiene la información de cómo están las empresas eléctricas, las empresas sanitarias, entendiendo de que por supuesto prestan servicios que son vitales para la población y que a lo mejor también el día de mañana nos pudiéramos ver forzados a tener que recurrir a alguno de estos instrumentos para ir en su apoyo. Esa es mi consulta, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador García. Senador Coloma también quiere hacer alguna consulta o comentario. Muchas gracias, presidente. Lamentablemente un rato ahí se me bloqueó internet, así que hoy casi entero estaba leyendo la minuta. Yo quiero ir a la primera parte, al tema de, porque creo que lo más relevante, primero, cuáles van a ser los criterios generales por los cuales el Estado de Chile está en condiciones eventuales de intervenir o ayudar, involucrarse en el financiamiento de empresas de las llamadas grandes. Creo que lo que ha hecho el ministro es bien gráfico, bien claro, ¿no? Ha planteado como 5 elementos centrales que para mi juicio son los que deberían estar en cualquier política pública en esta materia, y yo creo que están representados, pero hay un par de cosas que creo que quería hacerle la duda. Primero, a mi juicio, claro, que tiene que ser una empresa que esté en complejidad financiera por efecto directo de una situación imprevisible o por decisión de autoridad sanitaria. Yo creo que eso está claro, aparece de alguna forma en el planteamiento, y creo que la pregunta incluso del senador Montes tiene que ver con eso también, o sea, dejar claro que esa era que estamos en situación en ese escenario, de ese tipo de situaciones, que empresas que no habría, si no hubiera pasado lo que está ocurriendo, tendrían un desarrollo normal, por así decirlo. Segundo, que es complejo que sea definible como estratégica. Yo entiendo que el gobierno no usaba la palabra, pero yo la uso, digamos, en el sentido de que sea porque en función de los ciudadanos o la complejidad de su reposición, tenga un carácter bien único, bien especial, que volver a hacerla puede ser muy costoso para el país, o el plazo que hay para ello puede ser dramático. Yo me coloco en el caso de las líneas aéreas en general, de la empresa aeronáutica, no tener conectividad aérea a Punta Arenas, Coyhaique o Arica hace un país distinto, y eso es un tema que tiene que estar dentro de cualquier preocupación ciudadana, y creo que está bien abordado. Lo tercero es generar o pensar en un esquema de objetividad en tomar la decisión, que eso es lo más complejo, porque pueden haber empresas que algunas también puedan haber sufrido por la pandemia, que sientan que son clave para la estrategia del país, pero uno puede definir que hay muchas competencias simultáneas o no tiene los efectos que uno imaginaría, y por eso que es importante definir cómo se toma esa decisión. Ojalá, yo lo decía ayer, vía Estados Unidos lo toma el ministro de Hacienda o el equivalente, en otros puede ser un conjunto de personas un poquito más adicionales, transversales, que ayuden a tomar esa decisión para que se vea que está el Estado detrás. Tiene que ser rápido, porque estas cosas tampoco son lentas. En cuarto, no sé si lo explicitó, porque justo ahí tuve un problema en la señal, digamos, que hay un esfuerzo categórico de los accionistas actuales por aportar parte del capital necesario para salir adelante. Y quinto, también,
un esfuerzo de los acreedores en el nivel de bajar su nivel de acreencia. Yo entiendo que eso está incluido en el Chapter 11, en el capítulo 11 de Estados Unidos, pero no hay que pensar solo eventualmente en un caso de Chapter 11. Digo, uno puede tener una política pública para cualquier escenario que pueda estar vinculado a un proceso de reorganización con base en Estados Unidos, pero puede ser otro tipo de empresa que tenga un tipo de estructura que no lo permita. Entonces, ese criterio creo que es muy importante también precisarlo en cuanto a pedir para que haya una intervención del Estado, un esfuerzo especial de los acreedores, porque obviamente con una participación de esta naturaleza, el valor eventual del bono es más que se involucre el Estado o que no se involucre, y eso creo que es importante también exigírselo, porque también baja la deuda de la empresa y es más posible salir adelante. Entonces, yo no sé bien, ministro, cómo lo pensó. Por eso yo quería detenerme en la parte general, digamos, porque creo que eso nos ayuda mucho para tomar una decisión en el caso particular, si cumple o no con los requisitos. Mi impresión a primera vista es que claramente los cumple, y porque creo que lo que yo estimo debe estar como elementos centrales están incluidos en esta lógica. Entiendo también que hay una cierta preferencia, que verse caso a caso, y si es un tema de activo, vía presta, capitalización o vía garantía. Yo entiendo que siempre a los estados les va a convenir la garantía, y además creo que muchas veces para una solución eventual también puede ser lo más sano, lo más sabio. Creo que ahí se pueden juntar armónicamente tanto los deseos como las posibilidades. Pero quería yo detener, presidente, digamos, en fijar los criterios generales, porque creo que este debe ser un momento. Mi impresión está, a propósito de lo que dice otro, aquí estamos enfrentando, claro, llevamos 45 a 50 días en un estado de angustia grande, pero no tengo ningún argumento para decir que esto va a ir a la baja. La sensación de que esto a lo menos se va a mantener, y ahora estamos viendo los efectos económicos, y esto nos puede pasar con otras empresas, y por eso es que creo que a propósito de esto es bueno tener una política que fijemos, digamos, en la lógica, aunque sea de esta comisión, digamos, para ver en qué condición nosotros pensamos que podría haber, digamos, más deberes del Estado en cuanto a actuar para salvar al final empleos. Un punto que es muy importante. Aquí esto tiene que ver además con empleo, y eso para nosotros tiene que ser un desafío fundamental siempre, pero particularmente en este periodo en donde eso es lo que empieza a hacer. Gracias, presidente. El micrófono, presidente, tiene que activarlo. Tiene que activar el micrófono. Era a mí el que no escuchaban entonces. No, estaba preguntándole al senador Quintero si quería hacer uso de la palabra. Una sola consulta. ¿El gobierno tiene contemplado más o menos cuántos recursos va a disponer para ir en apoyo o en ayuda a estas empresas? Porque estamos hablando de las empresas aeronáuticas. El senador García, con justa razón, habla de las empresas distribuidoras de servicios básicos. En la zona nuestra es SAL, SAES, y otras. ¿Con cuánto está dispuesto? Porque no hay que hacer cosas que aparezcamos frente a la opinión pública aportando más para el salvataje de empresas que en apoyo a la propia comunidad. Nada más. Bien, gracias, senador Quintero. Bueno, ministro, creo que le han hecho básicamente las preguntas esenciales. Alguna información nos aportó más clarificadora con la exposición de lo que ya habíamos conversado. Siguiendo la línea del senador Quintero, la pregunta que uno se hace es si hoy día el Estado de Chile tiene plata o tiene garantía. No son muchas las alternativas que tenemos. Lo más probable es que estemos hablando solo de garantía, porque plata, hasta el momento, cada vez que se ha necesitado para los otros programas de todo tipo que estamos tratando de llevar, más ahora que se está hablando de una propuesta más consensuada y ojalá sea más acordada,
para encarar la situación interna en que son las personas, son las pymes, son las empresas, es todo. Entonces, lo más probable es que ahí se necesite mucho más plata fresca que garantía. Y podría ser como extraño que se destinara plata a el salvataje de esta empresa y no garantía u otros instrumentos. Creo que eso es el tema de fondo por el cual tendríamos que partir, ministro, como le pidieron varios colegas, que usted fije un criterio y ver de qué manera se puede implementar. Tengo la impresión de que hay como quien dice, un convencimiento de que algo hay que hacer. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo luego, en los momentos que correspondan. Si se hace tarde, no sirve. Así es que deseo la palabra, ministro. Gracias, presidente. Déjeme dejar esa pregunta para el final y tratar de responder algunas de las preguntas que aquí se han formulado. Parto por las del senador Montes, la situación financiera de la empresa antes del COVID-19. Bueno, senador, es una empresa que, por supuesto, tenía un nivel importante de apalancamiento, pero que hasta donde yo entiendo está dentro de los criterios de una empresa perfectamente solvente, y eso uno lo puede ver en el nivel de clasificación de riesgo de sus bonos, etcétera. Y la verdad es que la caída o los problemas financieros, al igual que toda la larga lista de compañías que yo les mostré, dicen relación más bien con una caída prácticamente a cero de sus ingresos. Eso es lo que desencadena la situación. Respecto a aquí lo que la hace insustituible, yo no sé si la palabra es insustituible, creo que el criterio al que yo me adhiero más bien es a lo que plantea el senador Coloma, que nada es insustituible, pero la pregunta es cuál es el costo de reemplazarla. Hay valor que se destruye en primer lugar y hay tiempo que se puede perder y no es fácil en segundo. Es decir, este tipo de compañías no son simplemente la sumatoria de sus fierros o sus activos. Hay un activo intangible que es la principal fuente de valor de una aerolínea, que son las externalidades de redes, son las rutas, la combinación de las rutas, como discutíamos el otro día, es lo que le da valor precisamente por la combinatoria. Esto es lo mismo que sucede a nivel de las telecomunicaciones, a nivel de las plataformas de búsqueda, los Google. El tamaño de la red es la principal fuente de agregación de valor. Eso es lo que economistas llamamos externalidad de red. Ahora, respecto al nivel de preferencia que planteaba el senador respecto a los actuales accionistas, bueno, depende de bajo qué modalidad ellos introduzcan dinero. Si ellos el dinero lo ponen, si lo metieran como capital, bueno, la prioridad respecto a ellos es completa. Si ese dinero lo inyectaran como si fueran acreedores que van en el DIP, son súper preferentes igual que cualquier otro, por lo tanto están pari passu con cualquier otro acreedor que inyectara dinero o garantía, ¿no? Por la vía indirecta. Respecto al BID, senador, aquí se ha planteado simplemente como una posibilidad, aquí no hay nada concreto, es una posibilidad que ha rondado, había cuenta del rol latinoamericano de esta empresa o de otra, pero no hay nada concreto, así que yo quisiera dejarlo bajo la mesa porque no hay nada, digamos, no hay nada particular o específico.
transferencia directa de recursos, y por eso en ese contexto nosotros preferimos todo lo demás constante, una garantía. Ahora hay que tener conciencia de que la garantía, y un poco eso lo muestra la tabla comparativa de los distintos países que les mostré yo, la garantía es mucho más compleja de que sea convertible en acciones de la compañía. Es decir, este principio o regla de oro de retribución de la garantía conforme al riesgo que ella eroga está plenamente vigente. Tiene que haber un pago, tiene que haber una comisión elevada que queda por definir, pero la opción de conversión en acciones de la compañía queda menos disponible por la sencilla razón de que la vía más directa de tener acciones de la compañía es que yo haga una inyección de capital, como mostraba en el caso de Lufthansa. Eso es un aporte directo de recursos que se transforma hoy día, no mañana, en acciones de la compañía con algún compromiso de venta en un plazo predefinido. Y la otra opción, que también típicamente eroga inyección de recursos directos, es que yo hago un préstamo a la compañía y ese préstamo es convertible en acciones el día de mañana. Pero si yo otorgo una garantía, la verdad es que el préstamo lo va a hacer otro. Entonces, esa opción de conversión se hace más enredada, más dificultosa en términos de ponerle el precio. No digo que sea imposible, ¿eh? Se puede hacer, conceptualmente hablando, porque, insisto, acá la idea es que esa garantía o ese seguro tiene un valor y ese valor yo siempre lo puedo pricear y transformarlo en acciones a una cierta tasa. ¿Ah? Pero lo que estoy diciendo es que lo hace más complejo. Insisto, la vía más directa es inyección de recursos frescos como forma de capital. Paso a ser accionista. Era uno de los tranches del modelo de Lufthansa. Una opción alternativa es préstamo directo que entra en el DIP con una opción de conversión a una tasa predefinida en acciones. Y la más alambicada o la más indirecta, si uno fuera por el modelo de las garantías, que tiene la ventaja que no implica que el fisco tenga que meterse la mano al bolsillo hoy, sino que eventualmente mañana, si es que la operación fracasa y la garantía se activa, esa opción hace más dificultosa la opción de conversión en acción. Entonces, yo creo que es bien difícil definir ex ante cuál es la modalidad que uno va a usar, sobre todo si todavía no tenemos claridad respecto a la voluntad y bajo qué criterio esa voluntad se ejerce de parte del resto de los actores políticos, porque, insisto, el criterio fundamental que ha planteado el gobierno acá es que esta tiene que ser una decisión de Estado y nosotros como gobierno en ningún caso la vamos a tomar solos. Gracias, presidente. Está usted en silencio. Gracias, ministro. No, es que quiero, bueno, tenemos que ir terminando esta parte de la sesión porque tenemos la otra. Pero directamente, usted comprenderá que a nosotros nos llega todo tipo de opiniones, de información, leemos artículos, cada cual tiene una fórmula distinta, algunos conocen más el negocio, otros menos, porque se va formando opinión. Pero ahí, para entenderlo así en buen castellano, cuando algunos exministros importantes, como en la importante función que usted tiene, dice, mire, no, aquí en realidad hay que hacer lo que hace Alemania y lo que hizo con Lufthansa, y es directamente ir a un porcentaje de la propiedad, colocar plata y hacer una inversión, y eso permite tener un porcentaje de la empresa, cobrarse las acciones cuando estas estén en mejores condiciones y hacer la ganancia para el fisco. Por lo que le entiendo en términos simples, hoy día una alternativa como esa tiene dos dificultades. La primera es que es tomar una decisión política de ir a comprar acciones de una empresa que está y sacarla adelante, que es una suerte de no estatizar, pero sí de hacer entrar al Estado en el negocio aeronáutico, del cual se salió hace mucho tiempo. Esa es una primera dificultad. Para nosotros, por lo menos para mí, de buena primera, por lo que viene y por los otros temas que están alrededor de la mesa y los cuales hablaremos más tarde, el problema es más bien de plata y es de dónde coloco los recursos que hoy día tiene el Estado. Porque si los voy a colocar en esto y voy a dejar de invertir en el apoyo a las pymes, a los honorarios, a los trabajadores, qué sé yo, a los programas de empleo o a la reactivación o a la inversión pública, creo que no hay dónde perderse. Entonces, a nosotros nos llegan de los dos lados, es para tener una idea más clara de qué es lo que han avanzado, porque supongo que a usted le han planteado lo mismo. Ministro.
No solo es un tema de plata o de caja, senador, es importante que visualicemos esto, es un tema de riesgo-retorno. La opción más riesgosa y con más retorno, por cierto, es la de ser accionista. Porque usted entra al capital de la compañía y si la compañía no es capaz de salir y los acreedores que le pusieron plata para que saliera se ponen primero en la fila, usted se va a pagar último y lo va a perder todo. Ahora, si la opción sale exitosa, usted va a ganar todo el upside del valor de la acción. Entonces, hay una dimensión no solo de liquidez, de caja fiscal, sino que de riesgo-retorno. La opción intermedia, ¿no es cierto?, es que usted vaya como un acreedor más en el DIP, en el cual el riesgo se achica, porque si la operación sale fallida, se va a liquidar la compañía y usted va a ponerse primero en la fila de los acreedores y va a recuperar al menos una parte, probablemente, de lo que usted puso. Y la tercera, que es más parecida a la segunda, es que usted ponga una garantía para que un tercero haga esa inyección de recursos en el DIP. Él va a recuperar todo lo que pueda, así que la operación sale fallida, va a recuperar una parte y aquello que no recupere lo va a tener que cubrir el Estado con una salida de plata fresca por el diferencial conforme a la garantía que puso. Entonces, no solo, y por eso que yo no puedo dar usted me pedía cuál es la solución nuestra. Yo creo que esta es una solución que tiene que ser consensuada y caso a caso, por la sencilla razón de que no solo hablamos de flujo de caja, recursos, de cómo me ahorro plata hoy día para ponerla mañana, sino que hay una ecuación riesgo-retorno que se tiene que decidir en conjunto. Sí, pero yo no me estoy interpretando al senador Pizarro, pero creo entender dónde iba el punto, porque va a depender de la dimensión eventual de lo que el Estado esté disponible para aportar en este caso en particular, si es mejor hacerlo como inyección directa de capital o una garantía, porque si lo hago como garantía, tal vez, y si sabiendo que es incierto el resultado eventual de ese ejercicio, del que preste a partir de esa garantía, pero tengo liberado tal vez esos recursos para utilizarlo en otras áreas. Yo creo que no era, o sea, así lo entiendo yo, no es que cuando yo pongo una garantía de 500 o 700 millones de dólares, no sé, estoy diciendo la cifra al aire, no es lo mismo que ir y vender 500 millones de dólares. Presidente. Entonces, yo creo que por eso iba la diferencia entre ir y decir meto capital directo o me pongo con una garantía sustantiva. Hay un costo alternativo ahí. Senador Lago, perdón, senador Monte y después Colombo. Micrófono, Carlos. Sí. Yo creo que esto que está aquí en debate es lo fundamental de todo esto. Y también hay la posibilidad, Ricardo, de una combinación. O sea, que puede no ser todo en una modalidad, sino que sea o en dos o en tres. De acuerdo. A lo Lufthansa. Porque no deja de ser importante que el país tenga algún nivel de propiedad, incluso desde varios puntos de vista. Entonces, de acuerdo. Puede ser. Además, entiendo de que desde el punto de vista de las finanzas públicas no es lo mismo sacar del Tesoro Público y dejar ahí unos papelitos, digamos, que en respaldo. O sea, no hay una pérdida cuando se usa como lo que se hace con los 3.000 millones de dólares del FOGAPE. Eso no aparecen como gastos, sino que aparecen como están bajo la línea, por decirlo así. Bueno, yo creo que sería bueno ver si el ministro está pensando en una posible combinación de los tres. Pero yo, ministro, quiero insistir en una cosa, en más de una cosa. Esto de hablar con los otros países no tiene algún sentido, porque la verdad que es distinto negociar todo esto con Perú, Colombia, Ecuador o con alguno de ellos se puede tener algún entendimiento. No es lo mismo. Y ellos, no sé yo, pero deben estar en el mismo debate nuestro, con los mismos dilemas, porque se espera que ellos también tengan algún tipo de incidencia. No lo sé, estoy especulando. Y la otra cosa, si es posible, ministro, ¿no se le podría pedir a la compañía que nos explique cómo se acumuló el déficit de los 11.000 millones de dólares? Porque lo que yo he recibido por otro lado es que aquí gran parte de este déficit es pre-COVID. O sea, el déficit COVID es lo menor. Entonces, yo creo que sería bueno para tener argumentos que la propia empresa diga, este ha sido el desarrollo, en esta cuestión estamos. Y respecto a lo que significa reemplazar línea, que es un argumento de gente que está en contra de esto, el principal, dice que aquí las posibilidades de tener otras líneas son muy rápidas y muy buenas. Yo creo que sería bueno, no sé quiénes son expertos en esto, entiendo que el ex ministro de Economía Céspedes, presidente, creo que es Céspedes, a lo mejor él podríamos invitarlo porque él trabajó este tema en su EPA, o alguien que nos diga en la línea aérea quién tiene
qué posibilidad hay de tener alternativa o si efectivamente es de mucho menor costo mantenerla y por lo tanto jugar a esta carta, ¿eh? Lo digo porque ello puede representar alguna alternativa. Y usted decía respecto a lo preferente, si no lo entiendo mal, usted dice que el DIP se aplica a todos los que vienen después del capítulo 11, ¿no es cierto? En igualdad de condiciones, salvo que el aporte de ellos sean acciones. Así le entendí. O sea, directamente de esa modalidad que por el hecho de hacer acciones posteriores al capítulo 11 tienen preferencia. ¿Es así? No, no. O sea, el riesgo bastante mayor no estando en acciones que el resto, si es que la empresa le va a regular, que es una posibilidad. ¿Eh? O sea, eso es lo que quería aclarar. Ya. Senador Coloma. Sí. A ver, dos reflexiones, digamos, presidente. Respecto de la primera reflexión, creo que esto es un tema, yo entiendo que de una discusión respecto de si un Estado puede en un determinado momento ingresar a tratar de salvar una empresa o cualquier empresa, puede ser legítimo y razonable de cuál de las tres formas, pero como aquí el Estado además está teniendo que resolver mucho simultáneamente, porque no es el único, hay otro momento en que solo ha habido crisis de aerolíneas, el mundo de la aerolínea es bien especial en eso, otras veces que hay crisis de otras cosas, aquí está en crisis todo, y creo que el Estado, creo que el ministro de Hacienda, yo lo decía en otras condiciones, creo que tener 8 sombreros hoy día de cosas que se le están solicitando bajo lógica dramáticas, digamos, bien complejas. Entonces, yo tiendo a pensar que en ese escenario siempre, casi desde mi perspectiva, solo me interpreto a mí para estos efectos, creo que uno casi debería colocar que en este momento uno lo que puede hacer son garantías. Yo creo que sería complicado, digamos, hacerlo de otra forma, o sacar fondos de reserva para aportarlo, o darse para aportarlo, lo encontraría complejo. Creo que porque hay otras cosas que están simultáneamente entregándose. Si vamos el día de mañana a mantener el ingreso familiar de emergencia, no se puede hacer a través de una garantía, tiene que a través de sacar recursos de alguna otra instancia. Entonces, mi impresión es que parte de los emergencias en este momento, en este escenario, uno debería apuntar mucho más hacia las lógicas de la garantía que a otro tipo de darse, por un tema práctico y por un tema técnico. Ahora, lo segundo, yo entiendo que uno puede discutir harto, pero yo no sé, nos colocan en el escenario de la perspectiva de tiempos también, porque yo sé que esto lo hemos conversado informalmente, digamos, dentro de la comisión, pero me imagino que este tipo de cosas vamos a tener que resolverla, o si en el fondo lo que yo esperaría es que nosotros, más sea por el valor político transversal que pueda significar, decimos, ¿sabes qué más? Por aquí hay una gran política pública, tratemos de seguir avanzando en la medida de salvar eso, esa visión estratégica o esa lógica que lleguemos a acuerdo debe hacerse. Me imagino que eso también está condicionado por los tiempos, no tenemos todo el tiempo del mundo, y nos tocó ser parte de una comisión de Hacienda que quizás le ha tocado de las últimas décadas tener más costanías o en riesgo o en decisiones, porque estamos viviendo un momento que nunca nadie había vivido. Entonces yo también quiero darle un poco respecto a usted, porque yo creo que estamos con un tema también contra el tiempo. Es una discusión de este tipo, puede que una solución, un acuerdo, entre comillas, en un mes más sirva, o en 2 meses más no tenga valor. Yo también quiero colocar ese elemento de discusión, de que muy bien que el ministro ya necesito, yo así lo entendí, que esto sea lo más transversal posible, no significa que sea a través de una ley, puede ser a través de apoyos políticos, de apoyo de acompañamiento, y darse en un tiempo. Esa es la impresión que yo tengo, presidente, por eso se lo quiero explicitar así más directamente al ministro. ¿Puedo pedir la palabra? Tiene la palabra. Ya, no, es que yo creo que
de la presentación del ministro, que es todo muy útil, muy importante, pero creo que el cuadrito que dio respecto a la forma en que lo están abordando otros países o lo han abordado, demuestra que aquí no hay una fórmula única y que obedecerá a distintas realidades. Yo veo acá que hay países en los cuales derechamente se nacionalizó la línea aérea, como en Italia, se nacionaliza. O sea, ya no hay discusiones de qué tipo, qué crédito, ni qué garantía. No, venga para acá, toma, esta es mía ahora. ¿Ah? Con todo lo que eso implica. Veo también que en otros países, como Singapur o Nueva Zelanda, también se abre la posibilidad de tener capital accionario, derechamente. Y en el ejemplo que dio el ministro, es que yo creo que, o sea, todo esto depende de que lo esté pensando el gobierno, pero si ustedes me preguntan a mí así hoy día, a las 6 de la tarde, yo creo que el camino va a haber que avanzar en un mix de propuestas, eventualmente. Muy a la Lufthansa. Lo digo para darle una mayor viabilidad política. Las proporciones van a variar seguramente, pero creo que eso va a ser importante. Ahora, todo esto, yo siento que estamos en el aire si es que no sabemos qué pasa con otros actores de la región. ¿Ya? Pero al mismo tiempo entiendo que si Chile no se mueve en esto, difícilmente otros actores que tienen que tomar decisiones lo van a hacer. Entonces, yo lo que pediría al ministro, si puede, es que le den una vuelta, que conversen bien de cuál es la dimensión de lo soñado en términos del número, de los guarismos que están involucrados, y de una fórmula más específica. O sea, que vamos, de lo contrario, yo quedo con esta reunión como que hay muchas posibilidades, muchas alternativas, y sin tener claridad respecto a la dimensión de lo soñado. Ministro. Respondo, senador, para cerrar. A ver, yo creo que el objetivo de esta sesión era exactamente eso. Lo que nosotros esperaríamos es que ustedes pudieran darnos luces sobre el tipo de opciones que les parecen, porque no resulta muy conducente que nosotros pongamos una solución unilateral cuando lo que estamos tratando de discutir es si es que hay en la primera línea de flotación, si es que hay una voluntad de explorar algo. Segundo, por lo mismo, yo no puedo tener conversaciones muy acabadas con los otros países, porque ustedes entenderán que tener esas conversaciones acabadas es una señal de que Chile va con el apoyo. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de zanjar. Entonces, es un poquito huevo gallina, y como decía el senador Coloma, efectivamente, si uno va a tomar una decisión de esta naturaleza, es importante tomarla rápido, porque el proceso del DIP es un proceso corto, y en lo cual la señal de sí o de no de lo que haga el Estado de Chile es fundamental para el éxito de ese proceso. Y termino con una reflexión final, y que este punto es bien fundamental. O sea, hoy día la compañía vale aproximadamente $1.000 millones, ese es su patrimonio bursátil. Si hubiera una emisión de capital nueva, un nuevo capital que uno le mete, perfecto, eso no hay ningún problema. Yo puedo poner, fuera de los problemas de caja, digamos, $500 millones y voy a ser dueño de 1/3 de la compañía. Esa es la parte fácil. ¿Sí? Lo que hay que calibrar muy bien es que en tanto accionista, si a la empresa no la rescata nadie, o nadie le pone las lucas, o incluso poniéndole las lucas, la operación no resulta exitosa, yo puse 500 millones y perdí los $500 millones completos. Ahora, si la operación resulta, bueno, a lo mejor esos $500 millones se duplican. ¿Ya? Pero hay un tema aquí de riesgo-retorno que es fundamental verlo. No es simplemente una restricción de caja. Desde el punto de vista de la restricción de caja, me parece a mí, lo señalé, que el tema de la garantía es un camino atractivo en esa dimensión, y es atractivo también en la dimensión de que usted no está tomando todo el riesgo, que es el caso extremo. Si yo quiero ser accionista, tengo todo el riesgo puro. Me va bien, gané un montón, me va mal, lo perdí todo. Si yo entrego una garantía a los acreedores del DIP, la verdad es que tengo un riesgo mucho más acotado y voy a ganar menos por ese riesgo más acotado, por una ecuación simple de riesgo-retorno. Lo que lleva un poquito a la pregunta del senador Lago, y a propósito de Lufthansa, yo creo que acá no hay que cerrarse ninguna opción. Uno puede generar distintas combinaciones de acciones, de bonos convertibles, de crédito garantizado, y no es que yo quiera esquivar el bulto, pero me parece relevante poder obtener una señal más clara de ustedes de cuál es el mix o la alternativa de financiamiento preferida, habida cuenta o habiendo respondido primero a la pregunta si hay voluntad de apoyar el proceso, porque esa es la primera pregunta que hay que responder acá, y bajo qué condiciones. Entonces,
Yo no tengo ningún problema, por cierto, en que exploremos una fórmula más específica en los términos generales, porque el guarismo preciso obviamente va a ser materia de una negociación y de contratar abogados y bancos de inversiones muy sofisticados en caso que uno fuera, pero creo que lo que se trata es tratar de dibujar un paraguas que defina claramente si uno quiere ir en apoyo y cuáles serían las alternativas de apoyo disponibles dentro de estas opciones que yo les he mostrado y que puede ser una combinación de todas ellas. Y por último, la pregunta del senador Montes. No es que tuvieran un déficit de 11.000 millones, esa es la deuda que tenían. Y esa deuda va contra activos que eran, no sé el número, pero bastante más, y el resto del patrimonio. Entonces, es una estructura de deuda, una estructura de balance de una empresa apalancada, como funcionan la mayoría de las líneas aéreas. El principal instrumento de deuda de toda compañía son los leasing sobre los aviones, por lejos. Y cuando usted no tiene aviones que vuelan y tiene que pagar el leasing, igual, porque si el contrato pasa esto. Entonces, eso espero responda más o menos a la pregunta. Pero, perdón, presidente, pero el leasing es una parte, no es la principal, son 2.000 millones, el resto es de otros aspectos, por eso sería interesante saber cómo explican ellos, cómo se les acumuló. O sea, el leasing no es, y no todas las empresas aéreas juegan con este modelo de gestión. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que pasa es que nosotros para tomar una decisión, eso lo tenemos que por lo menos tener una respuesta clara. Si los 10.000 millones vienen de antes del COVID, ¿cuánto de esto se acumuló después? Por lo menos yo creo que es importante nosotros tenerlo claro. Está bien, le traemos el balance. Eso está los problemas son los flujos hoy día, eso fue lo que frenó, supongo. Es que parece que no, Juan Antonio, parece que no es así. Mire, colega, le sugiero lo siguiente. Le sugiero, y supongo que el ministro no tendrá problema, que tengamos una segunda y una tercera conversación al respecto. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero como hay tanta opinión dando vuelta de gente muy respetable y tal vez infinitamente más conocedoras que nosotros, podríamos pedirle a algunos que nos den su punto de vista, sobre todo si el ministro, como tiene toda la razón, hay que tratar de generar un cierto consenso en torno a esto. Porque lo peor que podría pasar es que entre nosotros decidiéramos algo, fijáramos una línea y que después no la respaldara nadie y tuviéramos solo puros problemas y sería lo peor para el objetivo que se quiere cumplir. Hacemos de oro. Totalmente de acuerdo. Dejaríamos la sesión hasta acá. Yo le pido a los colegas que me indiquen quién podrían acompañarnos en una próxima sesión. Será el día lunes a alguna hora. Mañana, no sé, el lunes tendría que ser. Senador Coloma. ¿Presidente? Sí, está bien, sigamos, presidente, pero yo quiero por lo menos en lo personal despejar porque hay dos temas que están aquí. Uno, si es razonable o no, que entre nosotros, ¿qué pensamos? Que me gustaría transmitirle algo al ministro, que en condiciones de que si hay empresas que son estratégicas, digámoslo así, definidas transversalmente, ¿sí? que tienen problemas a raíz de la pandemia, de que si accionistas dispuestos a poner, los dueños poner recursos y acreedores dispuestos a bajar las deudas. En ese escenario, olvidémonos de la aeronáutica, creemos que es razonable ir al respaldo de ese tipo de compañía. Yo creo que esa es una decisión importante. Yo creo que sí, porque creo que los efectos en materia de empleo y en materia estratégica son vitales. Si despejamos eso, es mucho más fácil después decir, bueno, veamos el caso de la aeronáutica, de las empresas aeronáuticas, y ahí podemos invitar a todos los... No, es que es distinto, si uno invita en función de un tema específico o de un tema general. Eso es lo que estoy tratando de plantearlo, porque yo tiendo a ver que... A ver, senador, yo puedo estar muy equivocado, pero aquí hemos reiterado los 5 miembros de la comisión de que estamos conversando esto porque entendemos que hay una necesidad. Sí, pues y esa necesidad se tiene que expresar en algún momento en casos concretos. Estamos viendo uno concreto, pero dentro de un marco general que fue lo que nos planteó el ministro. Eso ya, pero que me parece que es, dicho eso, quizás yo soy más lento de entendimiento, me parece bien, o sea, pero todo eso me sereno. Es parte de lo que estamos tratando de aclarar, Juan Antonio, o sea, está bien, sí. Yo creo que estamos en la dirección de buscar una solución, pero hay que tener... Estoy de acuerdo, parece que eso es lo que yo quería tener claro, que había
voy a decirlo en frase. Ponlo de otra forma. Una idea hasta legislar, ahora, pero tenemos que ver si tiene sentido o no tiene sentido la forma que se plantea. Eso es lo que yo quiero entender. Oye, Lago, yo lo prefería con Coviva. sí, pues ahora se enredó todo, ya no entiende nada. Bueno, No, hablando en broma. Está clarito. Entendimos. Está clarito. Estamos claros que estamos claros que estamos trabajando en vista a que algo que es necesario abordar, pero hay que buscar la fórmula. Claro, en lo que estamos, les pido por favor que me hagan llegar después posibles nombres de personas que pudiéramos pedirle opinión, ojalá que sean representativas de todas las posturas. Y después, cuando podemos Ya hacerla, Carlos tenía el micrófono abierto. el día lunes tendríamos que hacerla en algún momento. ¿Les parece? Ok, acordamos así. Okay. Segundo, vamos a pasar entonces a la segunda sesión que tenemos, señora secretaria Soledad. Iniciamos entonces la segunda sesión de comisión de